Hola, hola amigos del podcast de Jesús, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien. Siento que tengo demasiado tiempo sin verlos, sin hablar con ustedes. Lamentablemente, digamos que el año 2025 ha sido un año muy atropellado por el trabajo, lo que significa que básicamente mi esposo y yo tuvimos que parar las grabaciones que estábamos haciendo porque tuvimos viajes. Luego de cuando regresamos de viaje todo fue muy movido laboralmente y esto nos impidió poder continuar con este podcast tan bonito que estábamos haciendo con tanto amor. Y de hecho algo muy particular que ustedes no lo saben pero que nos pasó a mi esposo y a mí es que una vez que grabamos el contenido, lo grabamos 3 veces, el capítulo 6 de Mateo, que justamente es el que vamos a ver hoy, y en las 3 veces pasaron cosas que hicieron que no se subiera el video. O sea, en la primera se grabó sin audio. En la segunda, en la primera el video no servía, no se subía. Algo pasaba que decía como que era demasiado pesado, no se podía, o sea, realmente estaba súper engorroso. Yo creo que se los llegué a comentar en el grupo de WhatsApp y Telegram que nos estaba costando editar este video y no lo habíamos subido porque en verdad no funcionaba el video. Volvimos a grabar otro y se perdió el audio en su totalidad, o sea, no había audio. Y la tercera vez que volvimos a grabar el mismo capítulo pasó exactamente lo mismo. O sea, simplemente se volvió a dañar el audio, no funcionaba y llegó un punto que yo dije, o sea, ¿qué está pasando? Pero justamente también en ese momento fue un tiempo en donde el Señor nos dijo que nos iba a sorprender y bueno, nos llevó a un viaje sorprendente de 2 meses, fue un viaje de trabajo y bueno, Dios se glorificó de forma tremenda, pero el caso es que fue súper fuerte, no poder continuar con el podcast. O sea, a mí sí me afectó. Yo estaba como que, cónchale, el podcast no puede ser, la gente. Y bueno, el punto es que ahora que todo ha tenido un poco más de orden, el Señor creo que ha puesto este sentir en mi corazón fuertemente de poder hacerlo. De hecho, el día de hoy César no me va a acompañar por lo mismo de que a nivel laboral estamos bastante full, pero he sacado el tiempo para poder darle continuidad a este podcast y bueno, esperando que el Señor se glorifique en medio de esto, ya que creo que le ha puesto este querer y este hacer en mi alma y en mi corazón de poder continuar con esto y de seguir llevando su palabra. Así que el día de hoy vamos a darle continuidad a donde nos quedamos y es el estudio de Mateo capítulo 6. Es muy loco porque justamente en este capítulo yo creo que el Señor no solamente los va a ministrar a ustedes, sino que también me va a ministrar a mí. Y bueno, les cuento que tampoco tengo una mesa o algo. Hoy estoy grabando en mi cuarto y es que realmente pues aquí tengo una luz favorable y tengo un poquito más de privacidad porque hay gente fuera de mi casa, o sea, allá afuera. Entonces, bueno, hoy no vamos a estar en un lugar como tan íntimo, así que yo digo que bueno. Pero bueno, nada, lo importante es que el Espíritu de Dios sea glorificado aquí, que Él nos hable y nos dé su maravillosa palabra. Así que bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a nuestra Biblia, van a buscar el libro de Mateo y van a buscar el capítulo 6, ¿ok? El capítulo 6 dice así. Recuerden, yo tengo la Biblia Reina Valera. Si ustedes tienen otra versión, puede que sea un poco diferente, pero a la larga es el mismo mensaje. Y dice de la siguiente manera: guardaos de hacer vuestra injusticia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar una trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Vamos a ir poquito a poco desmenuzando. Vamos con el primer parrafito, fíjense que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
Es decir, que muchas veces nosotros tenemos este pensar de, bueno, yo, si a mí alguien me hace algo, entonces yo voy a ir y voy a responderle a esta persona y yo también le voy a hacer esto. De hecho, se parece un poco a este dicho que dice diente por diente, ¿no? De que si tú me haces algo, entonces yo te respondo igual. Recordemos, esto me hace recordar mucho también el versículo donde el Señor dice, mía es la justicia. Como que nosotros, el Señor nos está mandando a que nosotros no tomemos justicia por nuestras propias manos y que tengamos la humildad de hacerlo, porque tal vez hay gente que le parece súper o que le es súper sencillo poder hacer esto, pero hay otros que no. Hay gente que es más iracunda, hay gente que es más impulsiva, hay gente que si tú le pides no pelear, realmente le estás pidiendo algo muy grande. Entonces, básicamente, el Señor lo que nos pide es en este primer renglón, es que te guardes tú de querer hacer cualquier cosa, digamos, de vengarte, de tú mismo querer hacer justicia, porque a la larga la justicia no es tuya, la justicia es del Señor. Y este segundo párrafo a mí me encanta, porque es un párrafo que parece que mucha gente cristiana no lo lee o no le pone la suficiente atención. Pero fíjate que dice, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti. Es decir, que cuando tú vayas a ayudar a alguien, el Señor de forma muy explícita te está diciendo que tú lo tienes que hacer en secreto, que tú lo tienes que hacer en privado, que no lo hagas con la intención y con la... digamos con la intención de que los demás vean qué bueno eres tú, cómo los demás te aplauden, cómo los demás te apoyan, cómo los demás te alaban. No lo hagas de esta manera, porque yo creo que de hecho el mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él era muy humilde, y el Señor, algo que a mí siempre me ha puesto a pensar mucho, que yo digo, o sea, me sorprende mucho del carácter de Jesús, es que cuando él vino, que él empezó a hacer, sabes que él hizo varios milagros de resurrección, ¿verdad? Si mal no recuerdo, creo que hizo 2 o 3 milagros de resurrección. Estos eran unos milagros poderosos, porque que tú veas a alguien resucitar no es algo fácil. Entonces, en uno de estos milagros que él hizo, justamente el de la niña de alguien, no recuerdo si era un centurión, pero la niña de alguien estaba enferma. Y cuando el Señor va y la resucita, el Señor Jesús dice como que no le digan a nadie lo que yo he hecho. Y es como que, ¿sabes? Jesús, siendo el Hijo de Dios, estando en aquella época, viendo cómo los demás no le creían, ponían su palabra en duda, ¿sabes? Como que desconfiaban de él, le decían que era o sea, que quién era él, que quién se atrevía a ser él para decir que era el Hijo de Dios. O sea, Jesús tuvo tantas razones y tantos motivos para él mismo poder decirle a la gente, oigan, todo el mundo venga para acá y miren lo que yo puedo hacer, yo puedo resucitar a alguien y esto nadie en la tierra lo puede hacer. Y no lo hizo. O sea, tú entiendes eso, ¿no? O sea, el Señor Jesús tenía con qué, porque él es Jesús, o sea, él resucitó. Y él resucita a cualquiera de los muertos. Y aún pudiendo jactarse, aún pudiendo decirle al mundo, miren lo que yo hago, en ese momento él tuvo la humildad de decirle a los discípulos y a los otros que estaban ahí acompañando, no le digan a nadie lo que he hecho. Claro, después, más adelante, ya llegó el momento en que sí se tenía que decir porque era parte de lo que tenía que pasar. Pero lo que te quiero decir y al punto al que quiero llegar es que Jesús fue un hombre muy humilde y fue un hombre muy sencillo. Jesús no era un hombre que aparentaba, ni siquiera aún teniendo poder, ni siquiera aún siendo quien era, ni siquiera aún siendo el Hijo de Dios. Él se jactaba y decía como que es que mírame, yo soy el Hijo de Dios, mírame que yo tengo esto, yo puedo hacer aquello. Y él era, o sea, él tenía con qué y no lo hizo. Entonces yo creo que esto es nuestra mayor muestra de humildad, porque nosotros somos esa clase de gente que apenas tenemos algo, enseguida queremos mostrarlo. Apenas hacemos algo, queremos llamar la atención de los demás. Y yo creo que solamente este pedacito de este versículo nos llama a ser humildes, así como fue Jesús en su momento. Y es tremendo porque de una manera muy explícita y de una forma muy literal, Él nos dice,
Cuando ayunes, cuando des limosna, hazlo en lo secreto, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o sea, que realmente lo sepas tú y ya. Y bueno, ponte tú a lo mucho tu pareja, una cosa así íntima, pero de resto no lo publiques para que todo el mundo te alabe, para que todo el mundo lo vea. No, porque cuando lo haces en secreto, el Señor te va a recompensar en lo público. Y asimismo, aprovecho para decir que hay un versículo que también se parece mucho a este, que creo que no está aquí, pero... sí está aquí, justamente es el siguiente, mira, es justamente el que yo te voy a decir. Dice, vamos por Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Este es otro versículo que a mí me encanta y a mí me llena mucho porque sigue hablando más de la misma humildad que tuvo Jesús. Y recordemos que uno de nuestros objetivos como cristianos es buscar parecernos a Jesús, es ser lo más parecido a Él que podamos. Y justamente en aquel momento, para darte un poquito de contexto, en aquel momento había muchas personas que eran que si los fariseos, los rabinos, los sacerdotes, en fin, había mucha gente, digamos, que leía la palabra, que era, pues, habían otros que también tenían otros dioses, o sea, había muchas personas que estaban ligadas al tema de hablar con Dios, ¿no? Como que quién era el grupo que realmente podía hablar con Dios, quién era el grupo que hacía cumplir la ley de Dios, quién era el que podía juzgar a los otros como pecadores, o sea, ¿sí me explico? Ok, bueno, estas personas en ese momento habían unos que eran muy hipócritas porque a ellos les gustaba vestirse con ropa muy lujosa y con una ropa ostentosa, y ellos se paraban en las esquinas de las calles a gritar sus oraciones en público, sí, o sea, lo hacían como para que la gente los viera y para que la gente dijera como que, oye, estos de verdad sí que oran, oye, estos de verdad sí que hacen tal cosa, sí que de verdad están conectados con el Señor. Pero el Señor hubo más adelante, mucho más adelante de este libro y en otros libros del Evangelio, sale como el Señor incluso en una parte se molesta. Incluso si ustedes ven la serie The Chosen, que ya se las he recomendado en otros capítulos, sale como el Señor se molesta con muchos de los fariseos y les dice, hipócritas, son unos hipócritas porque han agarrado el templo en donde se supone que es templo de oración, donde se supone que vienen a hablar con mi Padre, y ustedes lo han convertido en un centro de comercio porque vendían animales, vendían cosas para los ayunos, o sea, hicieron un comercio total. Ya tú te imaginaste Quinta Crespo, para los que son de Caracas, pero imagínate un mercadillo donde venden animales, venden rosarios, venden de todo, una cosa así. O sea, así, y eso el Señor le disgustó de tal manera que les dijo sus 4 verdades en la cara y le dijo, saben que ustedes son unos hipócritas que por fuera lucen bellísimos, pero que por dentro literalmente están podridos, por dentro están muertos, no tienen nada, porque realmente ustedes no conocen al Padre, no me conocen, no quieren creer y tampoco quieren tener fe en mí, que yo soy el Hijo. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte que dice, no seas como los hipócritas, porque Jesús le dijo a ellos en su cara que eran unos hipócritas, ¿no? Porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, o sea, para que la gente los alabe. Recordemos que esto es algo que puede inflar nuestro ego, y el Señor nos está diciendo que no lo hagamos de esa manera, porque de esa manera no le agrada a Él. Y esto te sirve a ti también para que tengas un filtro cuando veas cuando los demás están orando, si realmente son hipócritas o si realmente es algo que viene del Señor. Entonces dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El que ora de una manera para que los demás lo vean, o sea, de una manera hipócrita, y el que ora dentro de su cuarto, en lo secreto, así como lo indica la palabra,
ambas personas tienen dos recompensas completamente diferentes. Uno tiene su propia recompensa que se la dio a sí mismo y es básicamente lo que hiciste en el lugar, que te aplaudieron, que te alabaron, pero no tienes la recompensa del Padre, que realmente sabemos que la recompensa que Él da es mayor a lo que nosotros mismos podemos hacer. Entonces dice... y de hecho otra cosa que les quiero mencionar es que hace 2 días terminamos de subir por fin el primer capítulo de la nueva sección del podcast que se llama Viviendo en la Palabra, y justamente este primer capítulo habla de cómo orar, y yo ahí más o menos les di como unos tips, unas recomendaciones, leímos la palabra y les enseñé de qué manera pueden orar y que esto es muy fácil y sencillo. Y muy curiosamente hoy es lunes, ayer fue domingo y el domingo fuimos a la iglesia mi esposo y yo, y justamente el tema central del que estaban hablando en la iglesia era lo mismo, era de cómo podemos orar. Y es curioso que hoy lunes me vuelve a salir este tema de cómo orar. Así yo siento que el Señor confirma su palabra de una y otra vez. Entonces fíjense aquí como dice: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta. Básicamente el Señor te dice, tienes que orar en la intimidad, tienes que orar en lo secreto. Tu aposento es como tu cuarto, o sea, ora y métete. Y ya, si tú eres, por ejemplo, nuevo creyente, nuevo cristiano, o apenas te estás acercando a lo que es el reino del Señor o a la palabra de Dios y todo esto, yo les di una pequeña recomendación, y es que cuando entren en su cuarto lo hagan en la intimidad, en privado, cierren sus ojos y ustedes solitos comienzan a hablar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros cuando ya nosotros lo aceptamos. Y si tú eres una persona que, por ejemplo, nunca ha aceptado a Cristo porque nunca te han hecho una oración de fe, porque apenas estás conociendo todo esto, no te preocupes. De todas maneras, puedes igualmente orarle al Señor, porque el Señor oye, ve y escucha. Bueno, oír y escuchar es casi lo mismo, pero el Señor mira todo lo que nosotros hacemos. Así que si nosotros no le hemos entregado nuestra vida al Señor, pero cerramos nuestra puerta y nos metemos a orar en la intimidad y clamamos a su presencia: Señor Dios Todopoderoso, Cristo, en este momento yo quiero decirte, pedirte, hablarte, desahogarme, llorar, abrirte mi corazón, Él va a estar ahí, Él te va a escuchar, Él no te va a dejar en visto, y Él se va a manifestar a tu vida de una manera que tú vas a ver cómo Él te contesta esas oraciones. Entonces creo que el Señor ha sido muy insistente en estos días en el tema de cómo orar y cómo tenemos que orar cómo tenemos que buscar su presencia y cómo podemos nosotros hablar con Él. Y lo que viene en el siguiente párrafo me gusta mucho. Mira lo que dice el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Poder y la gloria por todos los siglos, amén. Vamos a detenernos ahí. Algo que a mí me gusta muchísimo es que él te dice que... A ver, por ejemplo, me perdonan si aquí hay personas que se vayan a ofender o algo por el estilo, pero por ejemplo, las personas que son católicas suelen tener rezos que son vanas repeticiones, como por ejemplo el Ave María, el credo. O sea, que tú hagas 30 veces un credo no hace nada, porque ya aquí el Señor en su palabra, su palabra es viva, su palabra es real, la palabra del Señor no te miente, y aquí el mismo Señor te está diciendo: y orando, no uséis vanas repeticiones. O sea, no te pongas a repetir ahí, chalala, chalala, chalala. No, porque eso no es lo que el Señor está buscando. Si nosotros hacemos 800 repeticiones de una misma oración, no significa que vas a ser más escuchado, no significa que Dios te va a oír. O sea, ¿sí me explico? O sea, y al Señor no le agrada esto. ¿Ok? Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque pasa mucho en el catolicismo. Luego dice, ya va, ¿por dónde vamos? Dice: no te hagas semejantes a los que oran, a los que rezan de esta manera,
porque tu Padre sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Y vamos a analizar aquí el Padre Nuestro, que justamente antes de empezar el podcast yo estaba leyendo esto y es algo que se los quiero compartir porque realmente me parece súper importante. Vamos a analizar cómo es la estructura del Padre Nuestro. Fíjese que el Padre Nuestro comienza así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, primero el Señor se agrada en que tú santifiques su nombre, ¿ok? No empieza hablando de tus deudas, no empieza hablando de qué sé yo, de los problemas que tienen. Que ojo, no quiere decir que si tú te quieres sentar en un momento, un día, y quieres hablar con Dios de tus problemas, no pasa nada, lo puedes hacer. Pero el Señor se agrada en esto, en que primero glorifiquemos su nombre. Y luego dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Básicamente, que busquemos nosotros la voluntad del Señor. El Señor está buscando que nosotros busquemos su voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, la provisión. La provisión sale en el Padre Nuestro como un tercer párrafo, por decirlo así, como un tercer objetivo, como una tercera mención. O sea, es una de las terceras cosas. Lo primero que debemos buscar entonces es, así como el Padre Nuestro, buscar santificar y glorificar el nombre del Señor. Y es bien curioso porque el Padre Nuestro inicia siendo así y al final también cierra glorificando el nombre de Dios. Entonces dice, el pan nuestro cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Después de que uno busca la provisión en el Señor, pedimos perdón por nuestras deudas, o sea, nuestros pecados. Y dice, perdónanos a nosotros como también nosotros a nuestros deudores. Que esto nos recuerda todos los días que el Señor quiere que nosotros estemos continua y constantemente perdonando las faltas que tienen los demás para con nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Una vez más, se le da la gloria al Señor. Por todos los siglos, amén. Porque si perdonáis a todos los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Algo que yo he aprendido, muchachos y muchachas, estudiando la palabra a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en el Nuevo Testamento, es que lo que el Señor busca es que nosotros nos parezcamos lo más que podamos al Señor. Y hubo una iglesia donde yo iba anteriormente, que aquí siempre nos hacían mucho hincapié y nos decían, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando tú eres un ciudadano del reino de los cielos, es como que el lugar en donde tú habitas en este momento, tú eres un extranjero. Tú no perteneces a este mundo. En el mundo somos extranjeros porque no pertenecemos aquí. Somos de otro lugar. Y como somos de otro lugar, por eso nuestra conducta debe ser diferente. Por eso nuestros valores deben ser diferentes. Nuestra forma de actuar debe ser diferente. Muchas cosas en nosotros deben ser diferentes. De hecho, más adelante, creo que en este versículo, o no recuerdo, creo que fue en el capítulo anterior, el Señor habla de la sal. Y la sal te habla de eso, de salar, de ser diferente, que no seas igual a todos. Entonces, esto se los digo porque justamente el Señor está buscando que nosotros, no solamente en la oración, sino en todo lo que hagamos, seamos lo más parecidos al Señor. Y Él dice, Él lo repite muchas veces a lo largo de toda su palabra, y Él siempre dice, hagan tal cosa y sean santos porque yo soy santo. Hagan tal cosa porque yo soy, misericordioso. Ustedes también sean misericordiosos. O sea, es como que nosotros tenemos que ser lo más parecido a Él acá en la tierra, porque primero Él ya lo fue. Quiere decir que cuando Él vino para acá, Él lo pudo hacer, y si Él pudo hacerlo, fue para darte el ejemplo a ti de que sí se podía. No es que tú dices, ay, pero es que esto es muy difícil y yo no lo puedo hacer y entonces lo voy a poner a un lado. No. O sea, el Señor vino a darnos el ejemplo en carne propia, y eso quiere decir que nosotros también lo podemos hacer en Él. Aparte que recuerden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él, aunque a veces seamos débiles, aunque a veces seamos torpes, aunque a veces no sepamos cómo. Si lo buscamos genuinamente con el corazón, el Señor nos va a ir instruyendo en medio de su palabra y en medio de nuestro caminar en Él para parecernos a Él. Pero lo que quiero enseñarte y decirte es que básicamente Dios busca que tú seas, o sea, es
como cuando nace un bebé y va creciendo. Siempre le dicen, ay, ese niño se parece a su papá. Ay, ese niño actúa igual que su papá. Bueno, el Señor busca lo mismo de nosotros cuando somos sus hijos. O sea, si nosotros somos hijos del Padre, tenemos que ser igual al Padre. Tenemos que ser similares. O sea, ¿sí me explico? Tenemos que tener una similitud con Él, porque Él es nuestro Padre. Así como en la tierra el hombre tiene similitud con su hijo físicamente, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de vestir. Igualmente pasa con nuestro Padre Celestial. Si tú eres cristiano y conoces tu identidad y tú conoces quién es el que te escogió desde la oscuridad y te dio una nueva vida y te hace llamar cristiano, no solamente tienes que ser diferente y no solamente tu identidad tiene que estar en Él, sino que todo esto se basa en que nos parezcamos a Él, en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en absolutamente todo, porque tienes que parecerte a tu Padre. Si Dios es tu Padre, entonces tienes que actuar como actuaría Dios en el casi 100% de las veces que sea posible. Entonces, si luego seguimos, por eso fíjense, les menciono todo esto, porque aquí en el versículo 15 dice: porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es como el Señor diciendo, si yo soy Dios, si yo soy perfecto y soy Dios, y puedo perdonarte a ti que eres completamente imperfecto, ¿quién eres tú entonces para no perdonar a alguien que te haya hecho una ofensa o una herida a ti? Entonces es súper fuerte, porque tú te pones como a comparar y tú dices como, wow, o sea, realmente ¿quién soy yo para no perdonar a alguien? No somos nadie. Si el Señor pudo hacerlo y es Dios, o sea, que Dios no tiene la obligación absoluta de perdonarnos ni de darnos segundas oportunidades ni nada, porque Él es todo y todo, entonces, ¿por qué yo lo haría? Y es precisamente por eso, porque Él ya te dio el ejemplo. Y si ya el Señor nos dio el ejemplo a nosotros, tenemos todo para perdonar. Y sé que a veces puede sonar difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor, si tú le pides que realmente te ayude a perdonar, y claro, esto abarca muchas áreas de la vida. Es más fácil perdonar una ofensa que cualquier cosa. O sea, hay muchas cosas fuertes que pasan en la vida de las personas, que puede ser con papá, con mamá, con mi hermano, con mis tíos, con familiares, con qué sé yo qué. Por ejemplo, mujeres que han sido violadas. O por ejemplo, les pongo este caso. ¿Saben que hace poco falleció el hombre que se llamaba Kirk, que fue un hombre de Estados Unidos, que era como político, que cuando fue algo de un tiro que le cayó, falleció, y todo Estados Unidos fue removido con esta noticia, porque el chamo era un chamo cristiano que predicaba la palabra en las iglesias. A los días, después que el chamo fallece, todo el mundo se estremece y tal, sale la mujer a dar explicaciones, ¿no? Viene a hablar al respecto. Cuando ella habla, lo primero que ella dice es que, y fue tan valiente, o sea, ella se pone a llorar y ella dice: yo perdono al hombre que asesinó a mi esposo. Y se pone a llorar y la gente se levanta y la aplaude y todo esto y aquello, porque ellos son una familia cristiana. Y yo, como cristiana, como que la entendí tanto. Tal vez para algunos sería ilógico, unos no le creían, otros decían como que no, que lo que ella está haciendo es solamente político. Pero no es un tema de política, es un tema de que cuando tú estás en Cristo, el Señor te manda a ser igual a Él. Y si el Señor, aun cuando nosotros mismos en la tierra lo alabamos y luego lo llevamos a la cruz, lo escupimos, lo golpeamos, lo despreciamos, Él vino y aún con todo y eso, sabiendo que nosotros éramos con esta naturaleza, nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no perdonar? Imagínate que te maten a tu esposo y tu esposo, aún en medio de su asesinato, tú tengas que venir y decir públicamente y saber en tu corazón que tienes que perdonar a este hombre, porque le debes eso al Señor, porque el Señor ya te perdonó a ti. O sea, tú te pones a analizar esto en frío y es como, wow. O sea, es súper duro, y es algo que más adelante aquí justamente el Señor también nos los menciona, que dice, ahorita ustedes lo van a ver, no me quiero adelantar, pero básicamente el Señor nos dice, o sea, como que si lo hacen ustedes, o sea, como que qué sentido tiene que ustedes estén a la larga felices con la gente que no les hace mal. Se los voy a leer. Se los voy a leer porque no me gusta dar las cosas a medias. Ya va, denme un minutico. A ver, ¿dónde está?
Ay, no me sale. Bueno, pero básicamente entendieron el mensaje que les quiero dar. Y es ese, muchachos, es que de verdad el Señor nos manda a ser igual a Él. Y a veces no es fácil, pero es lo que el Señor manda, es lo que el Señor quiere y hay que obedecerlo. Luego, vamos para el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el Señor lo que nos quiere decir es que cuando tú vayas a ayunar, tampoco es que tú vas a ir diciéndoselo a todo el mundo y que, ay, mira, tú sabes que hoy yo hice un ayuno, mira, tú sabes que... No, o sea, el Señor quiere que seamos nuevamente, una vez más lo reitero, que seamos humildes, que seamos sencillos en medio de nosotros, que no busquemos la aprobación, ni los aplausos, ni nada de estas cosas en los demás, porque ya nuestra recompensa nos las dará el Señor en los cielos. Él quiere que le busques en intimidad, Él quiere que ayunes en intimidad, que ores en intimidad, que todas estas cosas las hagas en lo secreto, porque incluso aún en la obediencia está la recompensa. Y aquí, si tú te pones a analizar, al final de cada versículo hay una promesa para los que somos hijos del Señor, porque Él dice que al final vamos a tener una recompensa. O sea que si yo ayuno en mi casa y no le digo a nadie, y no le quise decir a mi esposo, por ejemplo, y ayuné yo sola y solo es algo entre el Señor y yo, Él va a guardar una recompensa para mí, y esto es una promesa, y no es una, es para cada vez que yo lo haga, porque uno no ayuna una sola vez. Bueno, hay gente que sí, pero uno no ayuna una sola vez. Entonces, el punto es que fíjense qué bonitas son las promesas que el Señor nos guarda a nosotros cuando guardamos su palabra, y no solo la guardamos, sino que la obedecemos. Por eso digo que en la obediencia nosotros agradamos al Señor. Y recordemos que en medio de la obediencia nosotros también, la obediencia nos es contada por justicia, así como pasó con Abraham cuando él tuvo fe en el Señor. La fe a él le fue contada por justicia porque creyó. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, somos justos delante del Señor porque estamos obedeciendo su palabra y no las palabras del mundo. No estamos dejándonos guiar por lo que el mundo nos da. Entonces luego dice, cuando se refiere a que laves tu rostro y que unjas tu cabeza, es que, o sea, que no se te note que estás ayunando. O sea, como que lávate la cara, acomódate, vístete, y que no parezca que tú estás ayunando. Hazlo en lo secreto. Y esto a mí me conmueve mucho, este versículo, este capítulo, yo lo guardo con mucho cariño en mi corazón, porque hay en la actualidad ciertas cosas que pasan en el mundo cristiano o con la comunidad cristiana, y es que muchos se han ocupado de olvidarse de estos versículos y empiezan a ayudar a la gente en público, que no niego que sea con la mejor intención, que no niego que sea porque, oye, de verdad les nació el corazón, pero hay que ser obedientes y hay que estar atentos a lo que el Señor realmente nos está pidiendo en medio de su palabra. Y fíjense que aquí en lo que hemos leído, el Señor nos ha pedido 3 cosas fundamentales que se repite como el mismo patrón: cuando ores, cuando ayunes y cuando ayudes. En las 3 cosas, hazlas en secreto, hazlo en lo privado. Y como muchos ahorita vemos que hay mucha gente cristiana y no cristiana, pero sobre todo le hago hincapié a los cristianos, porque el cristiano se supone que tiene una Biblia que leer y que estudiar. Y tenemos aquí un filtro que nos dice cómo tenemos que actuar. ¿Y cuántos cristianos hemos visto que no hacen esto? ¿Cuántos cristianos hemos visto que realmente caminan por las calles viendo y haciendo cosas para que los demás lo alaben, para que los demás lo aplaudan? ¿Cuántas veces no hemos visto que los demás ayunan y los gritan a los 4 vientos para que todo el mundo se entere que están ayunando? ¿Cómo no hemos visto que, por ejemplo, ayudan a los demás, que ayunan y lo gritan? O sea, hay que actuar diferente a los demás. Hay que actuar de la manera en como el Señor nos está mandando a hacerlo. Y esto a veces parece un poco evidente, o por lo menos antes de yo haber leído este versículo por primera vez en mi vida, para mí era algo evidente. O sea, yo decía como que, ay no, bueno, pero si yo puedo ayudar a alguien, yo lo ayudo, y con esto nosotros podemos buscar y motivar a los demás, que los demás también lo hagan. Y entonces si yo lo hago, el otro me ve haciéndolo, y entonces es como una cadena. Pero no.
No te dejes engañar, no es ninguna cadena. Hay que ser obedientes delante de la palabra. Hay que ser obedientes porque el Señor por alguna razón nos está mandando a hacer así. Y sobre todo también porque si no lo hacemos de esa manera, nos estamos perdiendo de lo que es la bendición del Padre. Las bendiciones que Él tiene guardadas para nosotros, no nos las podemos perder por desobediencia que nosotros tengamos. Ya que me está sonando la alarma, muchachos, la alarma del podcast, que bueno, estoy un poco pasada de tiempo, pero seguimos. Entonces, básicamente, estas 3 cosas, apréndetelas y anótalas y subráyalas ahí con rojo, con un fluorescente bien fuerte, que cuando ayunes, que cuando ores, que cuando ayudes a los demás, vas a hacerlo en lo secreto, en lo privado y no delante de todos, para que los demás te aplaudan y te alaben y te sigan y entonces digan cuán maravillosa eres tú, o para motivar a los demás, porque no te dejes engañar, eso es una automentira que uno se dice para seguir haciendo lo que queremos, pero no hagamos lo que queremos, no hagamos lo que dice nuestra carne, hagamos lo que dice la palabra del Señor, que nunca nos va a llevar por caminos de mal. Y la palabra creo que está siendo muy clara, muy explícita y muy literal en medio de todo, o sea, no hay nada aquí que transfigurar o que malinterpretar, o sea, todo está como muy claro. Luego dice, ¿dónde nos quedamos? En el 19, ¿verdad? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y esto es algo que a mí me hace mucho clic, porque yo creo que esto en el fondo también habla de la avaricia. A veces nosotros en el mundo, en nuestro caminar en la vida, andamos avariciosos o andamos adictos al trabajo. No, yo voy a trabajar porque yo necesito esto. No, yo voy a trabajar porque yo necesito aquello. Y hay veces, y de hecho esto yo también lo he reflexionado en estos días, que hay veces que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, para vivir, ya lo tenemos, pero siempre vivimos en este chip y en este mood de necesito más, yo quiero más, entonces cuando venimos a ver, no solamente caemos en avaricia, sino que nunca es suficiente, y es como si le dijéramos al Señor, lo que tú haces no es suficiente para mí. Y es tremendo, porque yo creo que esto nos habla de centrar nuestros ojos en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Aparte de todas las cosas que ya sabemos, el trabajo es importante, la familia es importante, pero el Señor es quien tiene la mayor importancia y protagonismo en medio de todo lo que nosotros hacemos. Y Él nos dice que no nos concentremos en estar haciendo tesoros aquí en la tierra, no nos concentremos en estar haciendo cosas grandes aquí en la tierra, sino que más bien busquemos de las cosas de Él. Y esto lo digo porque más adelante también el Señor lo reitera y ya van a ver cómo lo hace. Pero básicamente lo que dice es que cuando tú haces un tesoro en el cielo, aquello nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede remover, nadie puede hacer nada con lo que tú tienes apartado en el cielo, ¿me entiendes? Entonces, concentrémonos en el reino de Dios y sus cosas, porque eso es lo que el Señor también quiere. Vámonos al capítulo 22, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí es tremendo este versículo, también me gusta mucho porque básicamente lo que dice es que todo lo que nosotros estamos viendo con nuestro ojo entra a nuestro cuerpo, y recordemos que la palabra dice que el cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Entonces es muy llamativo, porque dice que cuando nosotros, todo lo que nosotros filtramos por este ojo, básicamente lo metemos al templo del Señor. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me hace recordar mucho, por ejemplo, las películas de terror o las películas de violencia. Hubo una vez que alguien me dijo, o creo que lo vi en un video, alguien me dijo, no sé, pero el caso es que fue así. Me hicieron una pregunta, y esto fue: si Jesús hoy estuviera en tu casa y Jesús hoy se sentara contigo a ver lo que tú ves en la televisión, ¿a Jesús le agradaría lo que tú estás viendo? Para pensar. Para pensar, amigos, porque Dios es un Dios que celebra la vida, es un Dios que celebra
la esperanza es un Dios que es maravilloso y que refleja todo lo bueno, todo lo digno. Como lo decía Pablo en su palabra, todo lo bueno, todo lo digno. Piensen en estas cosas. Y yo, por ejemplo, hablaba y le hacía esta pregunta a mi esposo, porque mi esposo es mucho de jugar estos videojuegos de tiros, de que si Call of Duty, que si eres hombre y estás viendo esto, sabes de qué estoy hablando, que si no sé qué, a los hombres en general creo que les gusta mucho lo que son las películas de acción, que el golpe, que lo asesinó, que lo mató, o por ejemplo mi papá siempre le encanta ver películas de matones, de gente así como narcotráfico y estas cosas, y yo me pongo a analizar en esto, y yo digo, al Señor, si nosotros nos las pasáramos viendo esto todo el tiempo y viniera Jesús y se sentara al lado mío, ¿tú crees que al Señor le va a agradar estas cosas? ¿Tú crees que al Señor le va a agradar que nosotros nos las pasemos viendo películas violentas, películas de terror? Y que, ojo, yo sé que hay muchos que todavía no entienden esta parte o que les parece demasiado dramático el tema de lo de las películas de terror y lo ven como que, ay, pero eso es una película de terror, ¿qué tanto puede influenciar? Sí, te puede influenciar muchísimo, porque todo lo que ves y lo que oyes te influencia. Incluso las personas que están alrededor tuyo te influencian. Entonces, cuando tú vas a ver una película de terror, yo dejé de ver películas de terror hace muchísimo tiempo, pero cuando yo recuerdo que las películas de terror en lo que se basaban eran en demonios, en ¿cómo se llama esto? Exportaciones no, obviamente. ¿Cómo se llama esto? Cuando te sacan un demonio. Se me olvidó la palabra, pero bueno, yo sé que tú ahí la tienes, cuando le sacan el demonio a alguien. Que si el agua bendita, que si el cura, que si torció los ojos, que si se cortó. Yo veía la de Emily Rose y después yo me puse a analizar. Si tú te pones a pensar con cabeza fría y con una mente espiritual centrada en Cristo, tú te das cuenta que esas películas lo que están haciendo es celebrar la violencia, que esas películas lo que están haciendo es celebrar la muerte, o igual al Halloween, por ejemplo. ¿Por qué nosotros los cristianos no celebramos el Halloween? Porque Halloween es la celebración de la muerte, y cuando el Señor murió y volvió a resucitar y resucitó, fue para celebrar la vida y para darnos a nosotros vida eterna. Entonces, si Él nos manda a nosotros ser luz, ser esperanza, ser todo lo bueno y todo lo digno, ¿en qué lógica cabe que lo bueno, lo digno, lo maravilloso, lo limpio esté relacionado con lo violento, con lo turbio, con lo demoníaco, con lo sangriento, con los asesinatos? O sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando tú entiendes esto, a ti no te duele despegarte de esas cosas porque ya lo entiendes desde un sentido espiritual y sabiendo que realmente también esto tiene influencia sobre ti. Entonces, básicamente esto es lo que dice también, o lo que trata de decirnos este versículo, que lámpara del cuerpo es al ojo. O sea, si yo me la paso viendo películas de terror, yo estoy metiéndome en las tinieblas. ¿O por qué tú crees que, por ejemplo, también te voy a dar este ejemplo? La última vez que yo vi una película de terror fue en el cine, y yo recuerdo que a mí me encantaba ver películas de terror. O sea, eso era mi actividad favorita. A mí no me gustaba ver otra película que no fuera de terror porque no tenía sentido para mí. Y yo recuerdo que un día fui a ver, no sé, El Conjuro, ya ni recuerdo qué película era. El caso es que yo voy a ver mi película, yo me siento, y como un episodio, no sé, una parte, donde empezaron a hacer un exorcismo. Y entonces lo decían y decían palabras en latín y en griego, y yo no sé qué pasó en mí ese día, pero a mí me empezaron unas náuseas, me sentía que me iba a desmayar, no quería seguir escuchando lo que sea que estaban diciendo ahí, y fue una sensación de malestar muy grande, en serio, fue muy grande, y yo estaba, ya ni siquiera recuerdo con quién, pero yo estaba como que me quiero salir, me voy a ir al baño, y creo que ya la película se estaba acabando en ese momento, y yo como que me quiero salir. O sea, me entró de repente una incomodidad muy grande en mi cuerpo, y en ese día yo entendí que yo no tenía que seguir viendo películas de terror. O sea, y era por lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando. De hecho, yo recuerdo que yo me tapaba los ojos y yo estaba así como que no quiero seguir viendo, no oigas, trataba de taparme los ojos, pero me venían estas náuseas. Fue algo horrible, en serio, fue una experiencia que yo creo que fue medio traumática, porque yo dije, yo no vuelvo a ver estas cosas, porque espiritualmente esas cosas se mueven mucho en las películas y en la música. O sea, eso está hecho para algo y te influencia. Entonces, bueno, llena tu ojo de las cosas que son buenas, así como nos decía Pablo. Voy a buscarles aquí, que no se me caiga el micrófono, ya va. Voy a buscarles aquí el versículo que Pablo nos dice que justamente busquemos las cosas del Señor, que no recuerdo dónde está. Busquen, vamos a ver aquí en Google, busquen todo lo digno, todo
lo bueno. Ya casi. Mira, es Filipenses 4:8. Búscalo tú ahí. Vamos a buscarlo aquí en Reina Valera. Por todo lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. O sea que Pablo nos estaba exhortando a que nosotros pensáramos y buscáramos todo lo digno, todo lo bueno, todo lo maravilloso. Y todas estas cosas son las que están ligadas al Señor. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y fíjate que dice también todo lo justo. Recordemos lo que era justicia, que se los dije hace poco. La justicia es la obediencia al Señor. Entonces, pensemos en todas estas cosas y veamos con nuestros ojos todas estas cosas para que nosotros no estemos metidos en tinieblas sin quererlo o sin darnos cuenta. Luego dice en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y bueno, aquí lo que dice, yo sé que muchos van a decir, ay, bueno, es que a Dios no le agrada a la gente rica. Pero no es que a Dios no le agrade la gente rica. Lo que pasa es que hay muchas personas que cuando empiezan a ver el dinero, también empiezan a convertir el dinero en sus propios dioses. Y recordemos que el Señor es un Dios celoso, es un Dios que no quiere que tú tengas otros dioses, porque Él es el único Dios que te creó, que te dio forma, que te dio propósito, que te dio una familia, que te dio todo. Entonces, ¿por qué tú irías a tener otro Dios? Y también hay gente que hace del dinero un ídolo. Y es importante que no hagamos el dinero un ídolo, porque cuando tú tienes un ídolo empiezas a poner cualquier cosa encima del Señor y empiezas a quitarle el puesto que es de Dios, tú lo empiezas a poner como a un lado y empiezas a poner otras cosas en ese lugar. Y eso es lo peor, muchachos y muchachas, es lo peor que ustedes pueden hacer. Entonces no es que Dios no se agrade en los ricos, sino que o tú pones a Dios de primero o tú pones el dinero de primero. O sea, no puedes tener las dos al mismo tiempo. Y yo te recomendaría que pongas a Dios. Te lo digo por experiencia propia. Luego dice en el versículo 25, y ya este es el último, lo voy a leer todo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho Dios a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y finaliza con el 34, que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Ay, ustedes no saben lo mucho que el Señor, tanto a mi esposo y a mí, nos ha hablado por medio de este versículo. Cuánto nos ha ministrado, qué no ha hecho el Señor con este versículo. Y es tremendo porque literalmente, con tantas cosas que uno tiene en la vida, con tantas responsabilidades y escuchando las cosas que hay en medio de la sociedad, uno podría decir, bueno, pero es que yo necesito esto, pero es que yo necesito al otro, y yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que trabajar para aquello, yo tengo que resolver para esto.
Pero tienes que tomar en cuenta que cuando tú eres un hijo de Dios, que cuando tú eres un ciudadano del reino que está de pasadita por el mundo porque no perteneces a este mundo, tu dependencia viene del Señor. Tu dependencia no viene de lo que puedes hacer, tu dependencia no viene de tus contactos, tu dependencia no viene de tu familia, tu dependencia no viene de tu jefe, tu dependencia no viene de ningún lado que no sea el Señor. Y yo sé que hay muchos que estas palabras le pueden sonar como locura, pero Dios quiere que Él sea, Dios quiere ser en nuestra vida nuestro completo proveedor, nuestro completo ayudador, nuestro completo Señor. Porque imagínate que un Dios que nada más te da, no sé, que nada más te da una que otra cosa, pero entonces no te da ni para vestirte, no te da para tus cosas, no te da para tu carrera, no te da para tu casa, no te da para que alimentes a tus hijos. Sería un Dios malo, sería un Dios raro, un Dios, imagínate un padre que le da medias a sus hijos, es un padre que no da. Y Dios no es un Dios a medias, Dios es un Dios y un padre que da por completo, pero lo da a su manera, lo da a su tiempo, lo da a su forma, no lo da cuando tú dices, no lo da cuando tú quieras. No es que tú vas a decirle, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto así, pi, 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 pa, pa, pan, chin, 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 ya lo hice. No funciona así. El Señor quiere que tú aprendas a confiar en Él, que tú aprendas a confiar en sus tiempos y que no te preocupes por nada. O sea, que no estés afanada en cómo vas a pagar aquello, en cómo vas a pagar esto. Porque Él ya sabe que tú tienes que pagar. Él ya sabe que tú tienes responsabilidades. Él ya sabe que tú tienes deudas. Él ya sabe que tú tienes que cancelar cosas, que tú tienes que dar la cara delante de muchas personas. Él lo sabe. Pero Él quiere ver qué tanto tú confías en Él en medio del proceso, en medio de tu día a día, en medio de las cosas. De hecho, esto me recuerda mucho también a un capítulo que vi en The Chosen, donde hay una parte, creo que es en la temporada 3, que ya los discípulos como que conocían a Jesús, conocían lo que él estaba predicando, y el Señor ya les iba diciendo, mira, ya yo pronto me voy, así que los estoy entrenando para que ustedes empiecen a hacerlo solos. Bueno, resulta que el Señor los divide a todos y los manda de 2 en 2 a ciudades diferentes. Y cuando esto pasa, el Señor viene y les dice, todos ellos estaban como que, pero ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a llevar de comer? ¿Qué vamos a llevar en los bolsos? Y el Señor así como que no, es que no van a llevar nada. Pero entonces, ¿cómo que no vamos a llevar nada? Y la plata, y cómo vamos a dormir, y las carpas, y esto, porque era como decirte que se iban de aquí a Valencia, de aquí a Barquisimeto, de aquí a otro estado, pues. Entonces, para ellos era como que nos vamos a ir sin nada, o sea, nos vamos a ir de viaje y no nos vamos a llevar nada, ni siquiera dinero. Y el Señor dijo, no, ustedes van a ir dependiendo de su padre. Y yo me imagino que esto fue un tremendo reto para ellos, porque imagínate que Dios te diga, mira, sabes que tienes que irte del país, pero te vas a ir sin nada, porque yo te voy a proveer y tú vas a depender de mí. Es una prueba tremenda, muchachos, tremenda. O sea, las pruebas de dependencia son tremendas realmente. Y bueno, ellos se fueron así y a la larga el Señor proveyó con cada una de las personas en cada uno de los caminos diferentes a los que ellos fueron. Y básicamente este versículo, más allá de decirnos lo que siempre hemos escuchado de no te afanes, no te preocupes, va mucho más allá. Es aprende a descansar en la soberanía del Señor y aprende a descansar en el Señor. Aprende a descansar en la confianza de Él, que si Él está permitiendo que tú pases por una situación, es por algo y no tienes tú que ir a resolverlo. Con esto no quiero decir tampoco que échate a dormir todo el día porque Dios va a proveer. O sea, Dios va a proveer, tampoco tenemos que ser imprudentes. Pero hay momentos en donde nosotros actuamos y aún actuando no podemos resolver nada. Y en estos momentos donde nosotros no podemos resolver nada es donde el Señor nos dice, quédate quieto y confía en mí. O como dice ese versículo de la Biblia, estad quietos, confiad y ved que yo soy Dios. Está creo que en Salmos 46. Así que el punto es, muchachos, que el Señor lo que quiere es que cuando nosotros confiemos, o sea, ¿qué significa realmente confiar en la soberanía de Dios? ¿Y qué significa realmente depender del Señor en medio de estas circunstancias de ansiedad? Porque básicamente esto es un versículo que nos habla de la ansiedad, que nos dice una y otra vez que dependamos del Señor. Y en vez de preocuparte, en vez de afanarte, en vez de estar allí lamentándote o lo que sea, lo que el Señor te pide que tú hagas es que tú
empieces a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que lo primero que tú hagas sea buscar su palabra. Que lo primero que tú hagas es hacer tu devocional. Que lo primero que tú hagas es ir a la iglesia a orar. Que lo primero que hagas es ayunar. Que lo primero que hagas es leer la palabra en la noche, en la tarde, al mediodía. Es que te arrodilles, es que clames, es que ores, es que estés metido en su presencia. Porque dice aquí que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá después, básicamente. O sea, lo demás vendrá por añadidura. O sea, el Señor te lo va a añadir después que tú dediques tiempo a las cosas del reino del Señor. Entonces, fíjense lo que hablábamos hace un rato atrás, lo que estábamos diciendo, de que básicamente el Señor lo que quiere es que nosotros dependamos de Él, pero que también estemos buscando su palabra en todo momento y en todo tiempo. Y a veces es difícil, porque imagínate que tú tengas una responsabilidad grande, un pago que hacer o algo por el estilo, que es la mayor de las razones. O sea, las cosas financieras es donde hay más ansiedad en las personas, cuando no tienes algo con que pagar o cuando no tienes algo como resolver, o incluso a veces, no sé, no tienes cómo hacer mercado, no tienes cómo comprarle los útiles a tus hijos, o no tienes cómo suplir tu casa siendo hombre, o qué sé yo, no tienes cómo resolver. El consejo es: busca primeramente al Señor en su palabra, busca primeramente la Biblia, busca primeramente su presencia, y todo lo demás Él lo va a poner después, a su tiempo y a su manera, pero Él lo va a poner, Él va a proveer, porque Él no es Dios, no es hijo de hombre para mentir, no es un Dios que te va a dejar mocho, no es un Dios que te va a dejar a medias, no es un Dios que te va a dejar ahí sufriendo. Dios no te va a ver ahogándote y entonces ahí quedaste. No, de hecho David también lo dice en los Salmos. David dice, en todo mi camino nunca he visto un justo perecer, nunca he visto un justo menguar, como que alguien siendo justo, alguien que busca al Señor, nunca lo ha visto pasar hambre, nunca lo ha visto estar mal. Esto lo dice un salmo que se los buscaría ahorita, pero siento que no voy a encontrar el versículo en este momento, así que se los digo en otro capítulo. Pero básicamente es eso, o sea, que cuando nosotros caminamos de la mano del Señor, a veces vamos a sentir que el agua nos llega aquí, que estamos a punto de ahogarnos, pero que el Señor no va a dejar que nos ahoguemos, porque Él siempre va a venir con su ayuda a rescatarte, a levantarte, a sustentarte, porque no es un Dios mocho, no es un Dios a medias, Él es un Dios completo. Y aunque a veces no lo entiendas, aunque a veces no lo comprendas, aunque a veces tú sientas que el mundo se te está acabando y que necesitas urgentemente que el Señor venga y obre, en medio de esa ansiedad, en medio de esa desesperación, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, busca primeramente su palabra, busca primeramente hacer un ayuno. En vez de estar pensando en qué manera vas a resolver, en qué manera vas a ir a hacer, busca primeramente la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, que es la que te alimenta de adentro hacia afuera, es la que tú vas a leer y tú sientes como tu espíritu se alimenta de ese maná espiritual. Tú lees la palabra y tú sientes que te llenas de una manera que no importa lo que esté pasando afuera, porque sabemos de dónde viene nuestra dependencia, sabemos de dónde viene nuestra quietud, sabemos de dónde viene esa calma y esa tranquilidad, y es del Señor, no es de lo que tenemos aquí en la tierra. Y justamente esto me recuerda al versículo que estábamos hablando hace rato de no es el de la lámpara y el ojo, sino lo de no hagáis tesoros en la tierra. ¿Recuerdas que te dije que a veces hay personas que ponen el dinero como si fuese lo primero? Bueno, aquí es como, o te acuerdas que dije más adelante hay otro versículo que lo reitera. Bueno, es este el versículo que él dice: no te pongas a estar confiando en tu propio dinero, no te pongas a estar confiando en lo que tú puedes hacer, simplemente busca primeramente mi reino y lo demás yo te lo voy a añadir. O sea que Dios quiere Él ser el único Dios en tu vida. Quiere ser el único que te resuelva las cosas, porque Él es vasto, es soberano y Él no necesita ayuda de ti. O sea, no es que tú vas a decir, no, es que yo me voy a buscar aquí otro trabajo para ayudar a que Dios venga y me ayude con esto. No, hay que descansar en el Señor. Y esto es una de las cosas más difíciles que hay, que se los digo yo con toda la experiencia. Es difícil, pero aún en medio de la dificultad hay que buscar agradar al Señor. Así que bueno, muchachos, ya básicamente vamos a tener 59 minutos
en este podcast. Aquí vamos a finalizar este estudio bíblico de Mateo capítulo 6. El próximo capítulo, con el favor de Dios, va a ser Mateo capítulo 7. Me ha encantado haberles explicado todo esto porque hace un buen tiempo, hace casi más de un año, fue que estudiamos Mateo, y esto para mí es como reconfortante, es como volver a llenarme de la fuente una vez más, y me llena mucho volver a estudiar Mateo, y no solamente hacerlo sola, sino hacerlo ahora con ustedes, porque explicárselos a ustedes es como explicármelo a mí misma. O sea, es como que estoy ahí viendo detalles porque yo lo tengo que entender para sabérselos explicar a ustedes. Entonces a mí me llena mucho poder hacer esto, y recordemos que es un privilegio poder tener la Biblia, abrirla, leerla, estudiarla, desmenuzarla. Somos afortunados porque al otro lado del mundo hay muchas personas que quisieran hacerlo y no lo pueden hacer. Así que demos gracias al Señor. Y bueno, voy a hacer una oración breve para cerrar este podcast, y ya luego nos veremos en el próximo episodio. Recuerda que el próximo episodio no va a ser el capítulo 7 de Mateo, sino que vamos a hacer otro capítulo en la sección de Viviendo en la Palabra, que aquí es donde hablamos cosas de nuestro caminar en el Señor, nuestro caminar con el Evangelio. Hay preguntas como cómo ayunar, cómo conseguir pareja, cómo escuchar la voz de Dios, cómo reconocer que es Dios quien me habla, o sea, tantas cosas. Entonces, si tú tienes alguna duda de que no sabes, quieres que alguien te la responda, aprovecha los comentarios de este podcast, ponlo abajo y vamos a conversar al respecto. Yo me puedo inspirar ahí, agarrar algunas ideas para el próximo capítulo. Así que estén pendientes. La fecha y el día que vamos a publicar siempre los podcasts va a ser los días viernes a la 1 de la tarde. Así que bueno, los dejo por ahora y vamos a cerrar el podcast. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en donde nos permites, Dios mío, poder leer tu palabra, estudiar tus escrituras, Señor, y al mismo tiempo tatuarlas en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este momento, por este podcast, y también te agradezco por cada una de las personas que está viendo este podcast, Señor, por cada una de las personas que en este momento dispuso su corazón a escuchar tu palabra, y cada persona que dispuso su corazón a oírte, Señor, lo que tú tienes para decirnos a nosotros, tus hijos. Hoy te amamos, te alabamos, te reconocemos como nuestro Dios, y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Un besito, muchachos, los quiero mucho, bye.